es que puedan llegar a acuerdos entre las partes y estas puedan terminar en un feliz término, ¿verdad? Valga la redundancia de palabras. Eso es lo que la FIFA ha comunicado a través de esta regulatoria y en sí también abarca a los cuerpos técnicos, que es una parte muy fundamental en los equipos de fútbol. Entonces, ayer hablábamos un poco de toda esta situación. Entonces, yo hablaba con ellos que según el documento, FIFA lo que establece es que como primera instancia, que se hagan los acuerdos, que las partes lleguen a una conciliación. De no conciliar las partes, pues la motivación de los clubes es esa, ¿verdad? Llegar a ese acuerdo, pero de no conciliar las partes ya directamente serán sometidos a lo que es la legislación nacional. Abogado, entiendo que, y el documento que hemos leído, el jugador está en su pleno derecho de firmar siempre con otro equipo en los 6 meses que le termine de contrato, ¿no? Aún en esta situación de la pandemia. Pero ahí es donde entra la confusión. ¿Deberá de cumplir el contrato anterior con el club al cual está vigente o deberá de remitirse netamente a este tema de los 6 meses y poder firmar con otro equipo? ¿Qué ventana es la que abre ahí la FIFA en relación a este tema? Recordemos que los contratos, usted, si tiene un contrato por una temporada, es torneo apertura y torneo clausura, o ya sea anualmente, usted los últimos 6 meses usted puede negociar, dice el mismo estatuto del jugador, con un club para la siguiente temporada. Es el caso de, no implicaría ningún tipo de problema de que un jugador a escasos 2 meses que se le venza su contrato, él pueda negociar con otro club para el siguiente torneo. No obstante, lo que sí hay que valorar es la deuda que va a tener este jugador con el club, porque cuánto de dinero sería o los montos que serían que dejara de percibir conforme a lo que ha establecido la FIFA. Entonces, para los jugadores, si el tema de inscripción, ya eso es competencia prácticamente de la Federación de Fútbol, y nosotros únicamente estaremos velando porque se cumplan las condiciones. En primer lugar, la conciliación que hagan los clubes con sus jugadores, que ese es un primer punto y es el punto en el que la FIFA ha enfrascado en de que los equipos deben de negociar con sus jugadores, porque recordemos que los jugadores son el patrimonio de los clubes, y como ser el patrimonio de los clubes, a estos jugadores hay que cuidarlos, hay que, más en esta necesidad de pandemia, hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien, porque ahí me decían ayer que hay algunos directivos que desconozco quiénes son, que los han estado llamando y no les contestan el teléfono a los muchachos. Entonces, recordarle a ese dirigente que estos jugadores son prácticamente estos jugadores son los que representan al equipo, el patrimonio del equipo, y que de repente al pasar todo esto, pues vamos a necesitarlos y vamos a estar teniendo estos jugadores en plenitud en los campeonatos. Abogado, aquí la FIFA en este documento enviado habla de la situación crítica de los clubes como tal, y hace referencia a la parte económica de no poder cumplir contractualmente con los futbolistas. Dice que deberá de aplicársele la ley si un equipo es insolvente como tal y no puede cumplir. Esto obligará entonces al TAF a remitir todo expediente a la Comisión de Disciplina para que ejecute, por decirlo así, en la audiencia de conciliación. Llega un club y les dice: ¿saben qué? Estoy insolvente, no puedo pagarle a los futbolistas, lo que puedo extenderles una carta de liberación a ellos para que fichen por otro club, y yo veré cómo hago para contratar jugadores para el próximo torneo. Esto no es válido, entendería yo, como un medio conciliatorio, ¿no? No, vea, lo que el documento reza es lo siguiente:
primero, antes de que un equipo se declare insolvente o en quiebra, primero lo que debe de hacer es buscar una negociación con los jugadores. Eso es lo primerito, es lo que establece FIFA, tal como lo establece FIFA. Luego, posteriormente, si los jugadores en su determinado momento no aceptan la negociación del club, el club tiene toda la facultad, como lo dice en el punto número 2, en última instancia. Esto es una última instancia, Manuel, es una última instancia, sí, que se deberá recurrir a los tribunales nacionales. Recordemos que aquí hay el gobierno de la República emitió unos PSM, en los cuales establece que los patronos pueden negociar con sus empleados. Y al igual, sí, de igual manera, los mismos patronos pueden solicitar a la Secretaría de Trabajo la suspensión, tal como lo reza el artículo 100, numeral 2 del Código Laboral, el Código del Trabajo de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasaría que si de no negociar los jugadores, que a mi criterio, que esa es la primera instancia y la mejor, de no negociar los jugadores, los dirigentes de los equipos pueden acudir a la federación, al Tribunal de Arbitraje del Fútbol a solicitar una suspensión de estos contratos, siempre y cuando justifiquen la declaración de insolvencia o de quiebra como lo establece el documento. ¿Cómo lo va a justificar? Primero, que agotó la vía de la conciliación con sus jugadores, que sus jugadores a través de estos medios electrónicos quedan grabados y pueden interactuar con toda la plantilla si es posible para que llegara a unos acuerdos. De no tener un acuerdo, también el otro documento son, por ejemplo, los clubes viven de los patrocinadores. Los medios de comunicación se les han suspendido su publicidad. Entonces es lo mismo con un equipo. Al equipo se les han suspendido, ellos tienen que aclarar que se les han suspendido con documentos, que tal empresa le suspendió el patrocinio, la publicidad al equipo. Por ende, el equipo no tiene forma. Nosotros todos sabemos que no pueden jugar en los estadios, que es donde más caco, que son los equipos que se benefician cuando juegan con los llamados grandes, Olimpia, Motagua, Real España, donde llenan los estadios y ellos captan más recursos. Entonces, todo eso nosotros lo sabemos. Y ellos al presentarlo, nosotros, no quiero hacer un prejuicio, porque yo soy parte de un tribunal y este tribunal... pero ahí hay un dato muy importante, abogado, y es el tema de que no únicamente con el futbolista es que debe de ocurrir ese tema, ¿no? Si bien es cierto, el equipo puede facultar la falta de pago por un tema de falta de ingresos, porque no están en competencia o porque no están recibiendo el pago de patrocinadores, X razón, no hay un patrimonio que a ellos les respalde, ¿no? En lo económico, y decir, de ahí vamos a sacar y pagar. Hay que quedar claros que al jugador único no se le puede quedar. O sea, si realmente es aplicable a ese jugador por parte del club, es aplicable para toda la plantilla y para toda la parte asalariada que tenga que ver con el equipo, y ellos deben de sustentar eso, ¿no? No, claro, es que esto va incluido, por eso le decía yo, ya ayer hablaba con los técnicos, esto va incluido los técnicos, los kinesiólogos, los utileros, los jugadores de fútbol. Solo la parte administrativa no, porque la parte administrativa ya la regula lo que es... el Código de Trabajo, ¿no? El Código de Trabajo a través del Ministerio de Trabajo, ellos lo regulan. Pero sí, en la parte del fútbol, como habla y reza el documento de la FIFA, ya lo que son los kinesiólogos, lo que son el asistente técnico, el técnico, el utilero y toda la plantilla de jugadores los regula la legislación deportiva. Entonces, una vez con todo eso, nosotros nos veremos obligados a acudir al artículo número 14 del reglamento del Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol, donde este artículo nos indica que para el ejercicio de las acciones correspondientes, su prescripción y lo no dispuesto en este reglamento, porque no tenemos dentro de la legislación deportiva, no tenemos
este tipo de situaciones que están pasando, como estas pandemias. Entonces, para lo dispuesto de este reglamento se estará estableciendo, se estará lo establecido por las leyes del trabajo del país, o sea, de nuestro país en este caso, ¿verdad? Y ya vemos que en el artículo 100, numeral 2 del Código de Trabajo ya reza un articulado, ya hay un artículo en el que dice que se podrán suspender, habla de la suspensión de contratos de trabajo. En su inciso 2 establece que se podrán suspender los contratos por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces vemos que ya la legislación nacional, la legislación hondureña ya establece un articulado en el cual se puede dar una suspensión de trabajo. No con esto quiero decirle a usted que yo estoy haciendo un prejuicio, sino que un análisis, porque también dependerá de los documentos que presenten las otras partes. Entonces, pues somos 3 miembros en el tribunal, un presidente, un secretario y un vocal, en los cuales conjuntamente nosotros emitimos una resolución, ya sea favorable o sea desfavorable. Pero haciendo todo el análisis conforme a este documento, este sería más o menos el rumbo que tomaría en nuestro país en cuanto a los contratos deportivos entre jugadores y los clubes y cuerpos técnicos. Abogado, ¿cómo interpretar en los principios rectores de presupuestos el último inciso del documento COVID-19 que estableció la FIFA este fin de semana, que reza, por otro lado, todo contrato entre club y empleador deberá de suspenderse durante la paralización de competencias, es decir, la actividad futbolística, siempre que se mantenga la cobertura del seguro y se gestionen vías de remuneración alternativa que sirvan de apoyo para los empleados durante este periodo? Le consulto qué interpretar ahí, porque habla de una suspensión del contrato como tal mientras no hay actividad futbolística. Pero está en el deber el equipo, entonces, de buscar una remuneración siempre para el futbolista, ya sea por medio de bonificación, ¿sería extrasalario ¿Sería una obligación a cumplir de los clubes? Eso es lo que yo le estaba explicando hace un momento. El tema aquí es que, primero, que el club llegue a una negociación para no llegar a ese punto. Que llegue a una negociación, si a usted le puede, por ejemplo, el equipo viene y le dice a usted, mire, jugadores, nosotros le ofrecemos del salario, darle a ustedes por estas circunstancias, por esto y esto, les vamos a dar un 30% de su salario, o le vamos a dar un 20% de su salario, o un 40% de su salario, hasta un 50% de su salario. Entonces, ese punto ya únicamente se le notificaría al tribunal de arbitraje para que nosotros levantáramos el acta nada más de que se ha llegado a un acuerdo. En este caso, es el caso cuando los jugadores no llegan a un arreglo con los equipos. Le explicaba yo que nos amparábamos al artículo 14 y luego el artículo 14 nos íbamos a buscar un acedero jurídico que lo vemos, tiene forma, nosotros todos sabemos que lo vemos en el artículo 100, numeral 2 del Código de Trabajo, entonces que está la viabilidad, no con esto quiero decir que se va a hacer, sino que está la viabilidad de poder suspenderle sus contratos de trabajo siempre y cuando el equipo haya agotado todas esas instancias de querer motivar, de querer con sus jugadores, poderles dar una indemnización, tal como tú lo dices, Manuel, ya sean como bonos, ya sean como algún tipo de bonificación o algún Pero para quedar claros, eso puede ser a futuro contemplado como parte del salario también. Recordemos que la FIFA establece únicamente los meses de pandemia, que son abril y mayo, que son estos 2 meses los más fuertes. Esos 2 meses son los que se podrían suspender, porque si usted tiene un contrato de 2 torneos y recién empezó el torneo anterior, no le puede suspender 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, cuando volviéramos a las actividades, nuevamente volvemos otra vez a percibir lo establecido en los contratos. Fuera de esto, el equipo está obligado a darle una bonificación a sus jugadores.
¿Y qué pasa con aquellos jugadores que acabaron contrato porque ya en Honduras se cerró la temporada y FIFA es muy claro en este documento que deja abierto a las federaciones miembros clausurar o mantener sus competencias? ¿Qué pasa con aquel jugador que acaba contrato, le deben dinero, se abre el mercado de transferencia en Honduras y ficha para otro club? ¿Qué pasa en ese sentido? Porque como requisito se ocupa el finiquito, ¿no? del club. ¿Qué es la posibilidad que tiene el jugador ahí para no perder su dinero al finalizar su contrato y poder estar habilitado para jugar la próxima temporada ya? Recordemos algo, Manuel, y al público que nos está viendo, recordemos algo. El finiquito es un requisito que ha estipulado en su reglamento la Liga Nacional para poder inscribir jugadores, pero también no es obligatorio. No es obligatorio ¿en qué caso? En caso de que, por ejemplo, a mí me deben 3 meses y yo presente un reclamo ante el Tribunal Nacional de Arbitraje, y si yo me quedo sin contrato, el mismo Tribunal de Arbitraje me extiende una nota de inscripción mientras se soluciona su problema en el Tribunal de Arbitraje con el club que está, en este caso, en litigio. Son situaciones en las cuales, por ejemplo, este jugador no se sienta, ¿cómo le digo? Él no se sienta desprotegido, podría ser la palabra. No se sienta desprotegido, él va a solicitar su pago. Si no se lo dan el pago, tiene en 10 días él puede presentar ante el Tribunal de Arbitraje una demanda correspondiente y en la misma reunión o en la misma audiencia de conciliación él puede solicitar su constancia para poder ser inscrito en otro club, siempre y cuando ese contrato esté por vencerse. Si el contrato tiene un torneo más, tendrá que esperar hasta que el tribunal le emita una resolución, ya sea favorable en este caso, para que le pueda dar una autorización para que pueda jugar en el equipo que él desee. Ok, me voy a saltar al punto, si no mal recuerdo, está en otras cuestiones regulatorias que tienen que ver con el plazo otorgado a futbolistas que de repente fueron formados en un solo club. Déjeme buscar acá, abogado, más o menos para indicarle a dónde está este tema. Pero así, en síntesis, porque no lo anoté, establece que los futbolistas, por ejemplo, que fueron formados por utilizar el nombre de una institución, un jugador que surgió en las canteras de Real de Minas, por utilizar un nombre de un club para que la gente que nos vea nos entienda, acaba contrato. La primera opción para este jugador en esta condición de la crisis es el mismo club, ¿no? Según lo que establece este documento, para poder renovar contrato, que no puede ser mayor de 5 años tampoco el contrato, pero que antes él de firmar con otro equipo debe recibir una oferta por escrito del club, ya sea mediante correo electrónico, y dejar constancia. Si el club no le hace la oferta y él ficha para otro equipo, entiendo que está libre el equipo que lo contrate de pagar derechos de formación también. Correcto, mire, esta situación es, como yo le decía en un principio, ¿quién es el patrimonio de los equipos? ¿Quiénes son el patrimonio de los equipos? El patrimonio de los equipos son los jugadores. Ellos son el patrimonio de los equipos. Entonces, la FIFA, para poder proteger a sus equipos con su patrimonio, lo que dice y establece es lo que usted acaba de mencionar, que primero, la primera opción la tenemos, el equipo que es formador del jugador. Todo esto se tendrá que hacer por escrito. Luego, posteriormente, de no llegar a un acuerdo, el equipo dice, no, te puedes ir, aquí está tu carta que te puedas jugar en el club que tú desees. Entonces el jugador, una vez tenga esa carta, él puede contratar con el club que él desee. No obstante, en el tema de derecho de formación, ahí dice el articulado que no podrá acudir a derechos de formación, pero vamos a
a ver si ese jugador no fue formado anteriormente por otros clubes. Por ejemplo, le digo, hemos tenido bastante caso en el tribunal de arbitraje, en el cual jugadores de fútbol han pasado hasta por 4 o 5 equipos de ligas menores, y cuando llegan al equipo de primera o segunda división, estos equipos de primera y segunda división, cuando el jugador sale, los reclamos vienen y lo hacen hasta 3, 4 equipos en ligas menores. Entonces, proporcionalmente se le da una cantidad a cada equipo. Entonces, si vemos, es algo y algo que tiene lógica. Los equipos profesionales tienen que cuidar y la FIFA tiene que cuidar el patrimonio de los equipos profesionales. Ok, entonces es decir que, o sea, si se formó en el club como tal, sí puede tener el derecho si no hubo un acuerdo, ¿no? Pero que quede por respuesta del jugador bajo un correo electrónico que no quiere renovar con el club como tal e irse a otro equipo. Una vez que lo fiche otro equipo y existió esa comunicación entre jugador y equipo, el club anterior sí podrá cobrar derechos de formación. De la única forma que no podrá... Recuerde que la ley no es retroactiva. Sí, ni en materia del deporte. Correcto. Pero lo digo aplicable ahorita en esta ventana que se va a abrir de transferencia, ¿no? Que salga ahorita un jugador que de repente acarree pago de derechos de formación por el equipo profesional del cual está saliendo y fiche por otro. La única forma que podrá cubrir ese derecho al otro equipo es que haya una constancia de que se intentó renovar y el jugador no quiso. Correcto. La única forma es que el equipo, lo mismo que estábamos hablando ahorita de los contratos, de la única forma de que pueda usted justificar, de no decirlo así, que usted pueda cobrar esos derechos de formación es únicamente que usted intentó, como lo establece el documento, que usted intentó, que usted realizó una gestión, que usted quiso conciliar, que usted se presentó, que usted habló con el jugador y querían llegar a acuerdos. Entonces, mediante nota, mediante documento, mediante correos electrónicos, mediante a través de estos medios electrónicos, y que el jugador haya rechazado en sí todas las propuestas que haya realizado el equipo y se fue a firmar su documento por allá. Entonces, el equipo, el cual se formó, puede inmediatamente solicitar esos derechos de formación una vez que se hayan realizado e inscrito los contratos establecidos con el otro club. Ok, abogado, ahora hay un tema que me gustaría aclarar. El mercado de transferencias, este documento habla que no es FIFA que lo va a poner, la ventana de transferencias, sino que la federación es miembro, para que se puedan dar ya las transferencias oficiales, donde un jugador a otro equipo. Esto lo establece la Federación Hondureña, en nuestro caso como tal, según lo que entiendo por el documento, y no FIFA que abre esa ventana como se daba anteriormente esta situación. Mire, en el caso de lo que son las transferencias de los jugadores, ya la Secretaría de la Federación de Fútbol, a través de su órgano, creo que licenciamiento de clubes y todo lo que son las transferencias de jugadores, ya ellos ya tienen ¿cómo le diría? Ellos ya tienen unos requisitos previos para poder hacer todo este tipo de transferencias. Eso ya le corresponde prácticamente a la Secretaría General de la Federación de Fútbol. Nosotros pues nos limitamos a ver cuál es el proceso, debido a que con las nuevas regulaciones que realizó la FIFA, creo y pienso que se cambió el proceso. Nosotros únicamente nos vemos obligados a dilucir cualquier situación en cuanto a los contratos, en cuanto a la legislación, en cuanto a las propuestas que hagan los equipos, levantamiento de actas si fuera necesario, para que los jugadores, tanto los jugadores como los equipos de fútbol, puedan llegar a estos términos favorables para ambas partes. Pero ya en el tema de las transferencias, tengo entendido que ya la Secretaría de la Federación de Fútbol
ya tiene lo que son los requisitos. Previo a esto, como usted lo decía anteriormente, los jugadores tienen que estar libres, ¿verdad?, para poder contratar con otros clubes. No obstante, ellos pueden presentar, si tienen alguna deuda, ellos pueden presentar sus demandas y solicitar en la audiencia de conciliación esa autorización para que ellos puedan jugar en cualquier club, y posteriormente, en un mismo momento, se lleva el proceso de la demanda hasta que se emite una resolución correspondiente. Se nos queda algo importante en dar a conocer a futbolistas que esencialmente estarán pendientes de ello. Claro, mire, yo pues ayer estuve hablando un poco con los técnicos, mirábamos un poco de los temas esenciales. Me hablaban un poco del tema de un técnico que está con una deuda casi de 9 meses, que imposible, ¿verdad? 9 meses con un equipo, pero este tribunal de arbitraje no actúa de oficio. Este tribunal de arbitraje actúa a solicitud de las partes. Entonces, vemos nosotros que él, pues me decía en otro medio de comunicación que tuvimos una entrevista hoy, me decía que en todos los medios de comunicación anda expresando que le deben 9 meses, que le paguen 9 meses, pero creo yo, y le mando un mensaje a este técnico, que este no es el proceso adecuado. No es a través de los medios de comunicación que él pues pueda cobrar su dinero si lo ha ganado. Pero es algo realmente, para él es algo realmente muy personal. Creo y entiendo que una persona que tenga 2 meses sin recibir un salario, inmediatamente se convierte en un despido indirecto. Ya es voluntad de esa persona si quiere seguir ahí, si quiere seguir trabajando y no le siguen pagando, imaginen, 9 meses, ya 3 meses, 4 meses, es un despido indirecto. Pero ya eso depende de cada quien. Ya depende de él si sigue ahí o no sigue. Como le digo, este tribunal no actúa de oficio o actúa a petición de parte. Entonces, me preguntaban los técnicos, ¿pero qué pasa? ¿Cuánto tiempo yo puedo presentar la demanda? La demanda usted la puede presentar tal como lo establece el artículo 7 del mismo reglamento del Tribunal de Arbitraje del Fútbol, que tomando en consideración los argumentos, solamente el Tribunal Nacional de Arbitraje solamente conocerá de asuntos con una antigüedad no mayor de 1 año. O sea, todos los que pasan el año, ya esos son demandas extemporáneas. Eso ya el tribunal no las puede resolver. No las puede resolver. Únicamente aquellas que tengan una antigüedad no mayor de 1 año. Por eso yo insisto, tanto en los técnicos, los jugadores, cuando ya tengan 2 meses de que se les deba un salario, presentar la solicitud de cobro al club, y de lo contrario, pues, como le digo, este ya se convierte en un despido indirecto. Sabemos que la situación... ¿Tienen demandas hoy por hoy, abogado, ahí en el TAF o no? Quedaron de resolver 4 nada más ya en resolución, ya estaban listas para resolución, de unos chicos del Real de Minas, creo, si no me equivoco. Después, con la pandemia, esto pues cerraron las oficinas de ahí de la Federación de Fútbol, y hemos quedado a la espera de la apertura para poder ir a resolver esos casos que quedaron pendientes. Y los jugadores que quieran resolver en medio de esta pandemia su situación, pueden abocarse a algún correo electrónico, llamar a algún teléfono para establecer la denuncia en tiempo y forma. Ellos pueden, o dos cosas. Una, cuando aperturen la Federación de Fútbol, llevar y presentar sus demandas, o el correo electrónico de la Federación de Fútbol, ahí está el correo del Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol, pueden escanearlo y presentarlas también, y eso vamos a esperar a que volvamos de nuevo para nosotros admitirlas y presentarles a la audiencia de conciliación, que es la primera audiencia, en la cual ya se hace el llamado tanto a los directivos como al jugador, en este caso. Bien, ya estamos llegando al cierre prácticamente. No sé qué mensaje le da a los futbolistas, y no sé, da la impresión de que con estas normativas que ha establecido FIFA, varios equipos van a tener muchas consecuencias, con sanciones quizás administrativas, ¿no?
Sí, me da la impresión. Yo el mensaje que les he estado dando tanto a los jugadores como a los dirigentes deportivos es que cumplan la primera opción que manda la FIFA, y es la primerísima, de llegar a acuerdos, llegar a un acuerdo entre las partes, que las dos partes puedan negociar los montos porcentuales, que ambas partes queden satisfechas. Creo yo que es lo mejor, así como yo aplaudí prácticamente cuando la Liga Nacional paró el campeonato y no decretó a un campeón y tampoco a un descendido. Yo lo aplaudí porque fue la mejor opción, fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Ahora, en este caso, yo vuelvo y repito y le digo a los jugadores de fútbol que también ellos tienen que poner un granito de arena, que solo hay 10 equipos en la Liga Nacional y que están pasando una situación bien complicada. Al igual que a los dirigentes, sabemos que no han recibido ningún tipo de remuneración, ningún tipo de patrocinio que puedan pagar a estos jugadores, que también pues se lleguen a un acuerdo y que puedan darle estas bonificaciones y estos pagos a los jugadores para que no se sometan a una decisión unilateral que en su momento, si no llegara a un acuerdo, este tribunal de arbitraje tendría que hacerlo. Bien, nos vamos despidiendo. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas, expectantes de este tema que sin duda alguna se vuelve atípico, ¿no? En una situación que estamos viviendo como el COVID-19 a nivel mundial. Un saludo a Álvaro Romero, a Alfredo, a José Cruz, que nos envió un saludo desde Oklahoma City, Estados Unidos. Y bueno, mucha gente que al final ha estado pendiente de esta transmisión en Diario Sport Honduras. Muchas gracias, abogado, por atender la invitación. Saludos, Manuel, y estamos siempre a la orden. Bien, gracias al abogado Josué Guzmán. Nos despedimos. Los esperamos el miércoles junto a Rudy Josué Urbina.